Entonces, dando inicio a esta segunda parte, la cual estaba prevista, digamos, dentro de este curso de la especialización de gerencia tributaria que dicta la Universidad de Margarita bajo la modalidad virtual, vamos entonces a continuar con lo que fue nuestra primera entrega. Esta sería, pues, digamos, el cierre de esta primera entrega. Pero es sano recordar un poco lo que habíamos conversado en la entrega anterior. Habíamos hablado un poco de ese proceso de centralización que se vivió en Venezuela a partir del año 1989 y que denominé en un trabajo de investigación que hoy comparto con ustedes en algunos aspectos. Ya el resto lo comenzaremos digamos, a discutir, rompiendo paradigmas. Y de alguna u otra manera, fíjense que cuando nosotros hacemos este paseo desde el año 1989 hasta 1900, en un primer término 94 y después del 94 continuó hasta 1999, pero vamos a hablar del periodo completo, 89, ese decenio, ¿no? Desde 1989 a 1999, sin detenernos en en lo que sucedió en 1994, porque realmente no nos ocupa en este momento. Y sucede, mis estimados, que producto, como les dije anteriormente, de una necesidad que tenía el mismo Estado venezolano, manifestado a través de cientos de miles de sus ciudadanos, de una renovación en sus esquemas y en sus estructuras. Venezuela vivió, pues, de manera muy traumática algunos episodios que dieron como resultado una respuesta, digamos, del entonces presidente Pérez a través de la Comisión Presidencial para la Reforma de Estado, la COPRE, quien ya venía adelantando un trabajo para, digamos, atenuar o para, digamos, iniciar lo que serían las verdaderas o las primeras reformas de fondo que necesitaba, pues, esa estructura del Estado venezolano. Sin embargo, hay que recordar que desde el punto de vista político era muy poco lo que se podía hacer, porque esos proyectos que venían de la COPRE y venían, digamos, desde la misma oferta del presidente de la República, no tenían eco en ese momento de lo que era el Congreso, ni mucho menos el Senado de la República. Recordemos que en nuestro país, para poder tener gobernabilidad, no solamente hay que ser presidente, al menos en un estado digamos, con una concepción eminentemente democrática. Cuando existe la separación de poderes, cuando existe verdaderamente esa división que tiene que existir entre los diferentes organismos y órganos del Estado, es lo que nos da como consecuencia positiva un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho precisamente es el respeto que existe entre los diferentes poderes, donde tiene que haber, digamos, la conjunción de ese principio de colaboración, de ese principio que no quiere decir que uno sea más importante que el otro, porque todos los poderes realmente son necesarios y se necesita de su mancomunidad, se necesita de la colaboración entre ellos para poder, digamos, llegar al fin último del Estado, que es la satisfacción de sus ciudadanos. Pero el punto es que en ese momento el presidente Pérez, pues, no contaba, digamos, con eco, con el apoyo, pues, del Congreso de la República, y tampoco tenía mayoría en el Senado. Por lo tanto, algunos proyectos de ley y algunos proyectos políticos, no eran que eran negados o no eran aprobados, pero sí muy dilatados, digamos, en su estudio, en su discusión, sobre todo estos proyectos que tenían que ver con los procesos de centralización, elección de gobernadores, la elección de los alcaldes, porque, como dije anteriormente, esto venía a romper con muchos años de caudillismo y muchos años donde no existía un verdadero liderazgo político en Venezuela, sino que existía, pues, la costumbre de los nombres impuestos en listas o impuestos, digamos, en una cuestión electoral para beneficiar a algunos sectores. Pero el punto es que la respuesta de esta reforma se dio, pues, a través de
de unos decretos, leyes, como dije anteriormente, donde, digamos, se establecieron las bases para que por primera vez los ciudadanos venezolanos pudieran elegir sus gobernadores, para que por primera vez surgiera la figura del alcalde, para que por primera vez se pudiera dar ese fenómeno de que el Estado, el papá Estado, empezaba a descargarse de una cantidad de responsabilidades y de competencias que realmente lo que significaban era una carga bastante pesada y nada productiva para el mismo Estado. Esta situación, digamos, al principio fue bastante novedosa, pero también trajo sus bemoles, por decirlo de alguna manera, y estigmas que aún permanecen en el tiempo, ¿no? Comentaba el caso de los municipios, ¿no? Porque en principio los mayores beneficiados fueron las gobernaciones o los de Estado. Tengo que reconocer de una manera muy responsable que el presidente Caldera en su segundo gobierno, lamentablemente le metió un freno de mano a ese proceso de descentralización aquí en Venezuela e impidió de alguna manera que bajara hasta los municipios. Sin embargo, municipios como Chacao, un ejemplo, pudieron aprovechar este nuevo esquema de gobierno. Esa apertura que se dio como resultado el nacimiento de muchos liderazgos en Venezuela, liderazgos que no eran conocidos sino a nivel de sus regiones o a nivel de sus localidades, pero que gracias a ese proceso pues, de descentralización, a ese proceso de apertura donde se permitió que los venezolanos pudieran ser electos y además elegidos, o sea, que el venezolano pudiera elegir, pero también pudiera ser electo por nombres y apellidos y no por la figura simplemente de un partido político. Eso trajo pues a conocer nuevos nombres, nuevos actores en los escenarios, aparecieron nuevas organizaciones políticas y se dio por primera vez la apertura, fue el inicio de una nueva era política, económica y social en Venezuela y el adiós a una época de caudillismos y caudillos que tuvieron, aferrados al poder durante mucho tiempo a nivel local y a nivel municipal. Con esta situación comenzaron, las propuestas municipales, pero centradas en una figura que eran los alcaldes. Los alcaldes de un principio se convirtieron en la primera autoridad civil, pero también la primera autoridad administrativa del municipio. Anteriormente, la primera autoridad civil eran los prefectos y la primera autoridad, de carácter administrativa eran los presidentes de los consejos municipales. Ahora con esta nueva, constitución del año 2000 o del 99, los alcaldes comienzan pues a ejercer una sola función que es la de, concentradas o fusionadas, que es la administrativa, pero también la civil. Pero desde el año 1989 se centra el poder en los mismos alcaldes, producto también de esa concepción que llevamos los venezolanos en nuestras venas, del caudillismo, del presidencialismo, del centralismo, de querer, de que no hay, gerencia, ¿sí? No hay, una línea de discusión sobre proyectos, sobre planificación estratégica, sino instrucciones, órdenes para ser cumplidas en una línea estrictamente de carácter vertical. Entonces acontece que se pierde la esencia de lo que verdaderamente significa la democracia. ¿Por qué? Porque el ente que verdaderamente representa, la soberanía popular es el ente legislativo. ¿Y por qué el ente legislativo? Bueno, además, eso es una cuestión que es histórica y su naturaleza viene de 1789 con la Revolución Francesa, cuando se divide el Estado o cuando se presenta el nuevo esquema del Estado en varios niveles
para que pudieran pues, existir un Estado de Derecho a través del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en ese entonces. Pero el punto es, para no detenernos en la historia, que se empieza a desnaturalizar este hecho y son los alcaldes los que empiezan a manejar los hilos del poder, utilizando o quedando, mejor dicho, para no utilizar la palabra, esta palabra tan dura, ¿ok? O para no emplear la palabra utilizar, que es tan dura, vamos a decir entonces que los alcaldes comenzaron a ejercer ese poder desplazando a las cámaras municipales a simplemente a que levantaran la mano para que aprobaran los proyectos, para que aprobaran, digamos, aquellas peticiones del alcalde. Cuando en realmente donde descansa el poder de decisión, donde descansa el verdadero poder que radica en el pueblo, pero que además delegado en ciudadanos que son electos como diputados, concejales, diputados bien a la Asamblea Nacional o bien a los consejos legislativos estadales, pero también los concejales forman parte de lo que es estructura legislativa a nivel local. Y por lo tanto, es donde reposa el verdadero poder. ¿Por qué? Porque como dije en el primer encuentro, son ellos los que generan las normas que todos tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué sucedió con todo esto? Sucedió algo muy importante y es que se comienza a legislar a nivel municipal de una manera, digamos, truncada y empieza el árbol a nacer con ciertas torceduras, pero que vamos a empezar a discutir más adelante. Fíjense algo importantísimo, volviendo al tema de lo que es la descentralización y lo que es el Estado federal, de que habíamos hablado, y que algunos de ustedes comentaron en el grupo del WhatsApp de este curso. Y fíjense lo que nos dice el preámbulo de la Constitución y cómo comenzamos nosotros a contradecirnos en muchos aspectos. Y por qué ese árbol municipal comenzó a nacer también con algunas torceduras que además ya venían como una heredad de nuestra misma Constitución. Nos dice el preámbulo que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados, aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática. Ojo, esto es lo que dice el preámbulo. Una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado. Federal y descentralizado. Entonces, fíjense bien algo importante que además merece un análisis bien detenido. La Constitución de 1999 recoge la esencia de lo que fue el proceso de centralización iniciado en 1989 por el presidente Pérez, al cual se le criticó y se le señalaron ciertas situaciones de carácter políticas y económicas. Sin embargo, el proyecto del presidente Pérez, que giraba, o mejor dicho, que descansaba en ese trípode de las tres normas que les acabo de hablar, que era la descentralización, elección de alcaldes, elección de gobernadores, porque eso era la nueva estructura de Estado que se estaba planteando. Fue recogida en la Constitución de 1999. Quiere decir entonces que en algún momento de la historia, dos seres que diametralmente se oponían en cuanto al pensamiento político, de alguna u otra manera coincidieron en lo que era el pensamiento de una estructura moderna de Estado. No lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dicen las normas, lo dice lo que está escrito hasta el momento en todo lo que fue ese proceso desde 1989, 1999 y después de 1999 con la nueva estructura de Estado que nace a raíz de la constituyente que convoca el presidente Chávez. No obstante, fíjense bien algo, que ese preámbulo viene a ser ratificado en el artículo 4
de la misma Constitución cuando nos dice que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado. Descentralizado. Federal y descentralizado. Concatenen preámbulo, que es lo que recoge la esencia, el espíritu de la Constitución, artículo 4, que viene a ratificar ese espíritu y esa esencia además. Pero nos dice también que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, es decir, ya nos están hablando aquí de lo que va a ser o de lo que debería ser el ejercicio de muchas competencias que tienen que ver con ese aspecto o carácter concurrente, solidaridad y corresponsabilidad. Es decir, de alguna u otra manera, este mismo artículo de la Constitución nos está diciendo que el Estado debe caminar o remar en la misma dirección conjuntamente o de manera integrada con todos sus órganos, con todos sus poderes y con todo lo que significa la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es uno solo, independientemente que esté integrado por diferentes o compuesto por diferentes poderes y por diferentes niveles que conforman el poder público, pero es un solo Estado y el fin es uno. Y hacia ese fin deben remar todos los niveles y todos los poderes constituidos. Pero para no caer, digamos, dentro de una polémica de carácter político, porque si bien es cierto que este proceso de descentralización y desconcentración del poder, además, fue recogido en la Constitución del 99, no menos cierto es que una vez que el presidente Chávez ya no está en el poder, de alguna u otra manera comienza a recogerse parte de ese proceso de descentralización y a concentrarse nuevamente en un solo poder. Aunque últimamente después hemos visto cierta apertura digamos, a restablecer una cantidad de competencias que antes habían sido conferidas por vía de la ley de descentralización, de la ley orgánica, por cierto, y que después fueron, digamos, recuperadas por el Estado venezolano. Porque hay algo importante que quiero aclarar en este momento. No es que se quita y se da, es una situación más compleja, y es que la misma ley orgánica que permite este proceso de descentralización, además la misma Constitución, y hay algo esencial, el hecho de que yo transfiera una competencia a un poder del Estado o a un nivel del Estado, no significa de que yo he perdido esa reserva legal o que yo en algún momento puedo recuperar nuevamente la competencia que en alguna oportunidad pues la cedí, ¿ok? Entonces, o transferí. Entonces, vamos a concentrarnos un poco en esto que yo les vengo comentando. Digamos que orientados o enfocados en ese artículo 4 y en lo que nos dice también la misma Constitución a través de su preámbulo, entonces surgió una necesidad de poder establecer o poder crear un buen sistema tributario. Sistema tributario que además era una deuda que tenía el Estado venezolano consigo mismo y con sus ciudadanos, porque durante muchos años, pues, simplemente se fundamentó la economía del país en un producto único de exportación, que es el petróleo, que por cierto hoy en día no es precisamente lo que está generando la riqueza a Venezuela y a otros países del mundo. Entonces surge la necesidad de comenzar en función o con base a estos nuevos estamentos constitucionales, un sistema con gerencia tributaria. Y debo reconocer, o hay que reconocer, digamos, la estrategia, el buen pensar y, digamos, esa visión de futuro y de gerencia que tuvo José Ignacio Moreno León, a quien considero pues el padre
del sistema tributario en Venezuela. No obstante, también hay que dar un reconocimiento a José Gregorio Bielma Mora, que cuando él asume la Superintendencia Nacional de Tributos o Tributaria en Venezuela, lejos de desechar las ideas, digamos, primogénitas o las ideas primarias o el plan primario de José Ignacio Moreno León, sino más bien las adoptó, las aplicó y las puso pues en plena ejecución. Eso tuvo como resultado la desconcentración y la descentralización de todo lo que fue anteriormente ese sistema, digamos, nacional de Hacienda que había en Venezuela. Hay que aclarar algo, que cuando se habla de descentralización y desconcentración, no se habla de que el sistema de gerencia tributaria nacional, en este caso el CENIAP, haya sido, digamos, descentralizado hacia otros poderes, ¿no? No, al contrario, simplemente nacen en cada una de las entidades y en cada una de las regiones las respectivas gerencias, las respectivas oficinas, que permitieron de algún momento ese proceso de desconcentración y, por supuesto, un mayor acercamiento hacia el contribuyente. ¿Ok? Continuando entonces, tenemos que ese sistema de gerencia tributaria aplicado en principio a lo que era la tributación nacional, recordemos que esos tributos nacionales, los tributos internos, digamos, tienen una reserva nacional, una reserva legal, perdón, establecida por la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son, digamos, controlados, son regidos por ese ente nacional que conocemos como el CENIAM. Sin embargo, cada uno de los estados de Venezuela y cada uno de los municipios han creado, pues, en función de sus potestades tributarias y de las competencias que le otorga la misma Constitución, sus propios sistemas tributarios, los cuales manejan, administran, regulan y recaudan, digamos, y por supuesto legislan sobre todos aquellos tributos que conforman o componen todo su acervo o todo su abanico, ¿okay?, que tiene que ver con la recaudación, la creación y distribución e inversión de cada uno. Bueno, la inversión no, porque la inversión ya corresponde al Poder Ejecutivo, que en este caso el alcalde o el gobernador, pero sí de recaudarlos, sí de distribuirlos, o mejor dicho, de enterarlos en este caso. ¿Ok? No voy a hablar de la distribución ni voy a hablar de inversión, porque nos vamos a confundir un poco y eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a dejarlo nada más en dos aristas. Digamos, la recaudación y enterar lo recaudado al respectivo, digamos, ente administrativo, que en este caso va a ser el Poder Ejecutivo, el alcalde o el gobernador, que a su vez son los responsables de sus respectivas haciendas. Siendo así, vamos a centrarnos entonces en lo que es el municipio. Y fíjense que aquí hay dos artículos que yo cito, el artículo 158 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Estos dos artículos nos dicen, sin ningún, digamos, mayor esfuerzo intelectual para su interpretación, que los municipios pues constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Y por supuesto gozan de una personalidad jurídica y, yo lo subrayo aquí en grande, y autonomía. Y nos dice también el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que
que el municipio constituye la unidad política primaria de la Organización Nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias de manera autónoma. Fíjense bien, nos hablan ya de autonomía, tanto la Constitución como la ley orgánica. Es decir, ya nace aquí este principio de autonomía que tiene el municipio. Pero fíjense algo importante, mis estimados. Tanto la Constitución como la ley orgánica del Poder Público Municipal nos dicen que esa autonomía está limitada. La Constitución nos dice que la autonomía está dentro de los límites de esta Constitución y de la ley, mientras que la ley orgánica del Poder Público Municipal nos dice que ejerce sus competencias de manera autónoma conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Pero también dice más abajo que incorporará o incorporarán sus actuaciones, ¿ok?, a la participación ciudadana de manera efectiva, suficiente y oportuna en la definición y ejecución de la gestión pública. Ojo, y en el control y evaluación de sus resultados. Si bien es cierto que los municipios gozan de autonomía, no menos cierto es que están sujetas, o esa autonomía no es hacer lo que me da la gana, porque yo soy el alcalde o porque yo soy la persona que me eligieron para estar al mando del municipio durante cierto tiempo. No, eso no es así. Usted es el alcalde, usted va a ejercer sus competencias, va a cumplir con sus funciones, pero va a respetar la Constitución y va a respetar la ley. Porque todas las actuaciones del municipio que estén dentro, por supuesto, dentro del marco legal, atendiendo lo que es el principio de legalidad, y vale decir que el principio de legalidad no es solamente atender la Constitución, los convenios y tratados internacionales, no solamente es cumplir con las leyes orgánicas, las leyes especiales y las leyes ordinarias, sino que el principio de legalidad también está compuesto por todo ese conjunto de normas de carácter sublegal, lo que viene a constituir o a llamarse el bloque de la legalidad. Entonces, bien, mis estimados alcaldes, mis estimados amigos, hay algo muy importante a lo cual ustedes tienen que estar sujetos, y es a los límites de la Constitución, a los límites de las leyes, pero también están sometidos a el control ciudadano. Y yo pregunto entonces, ¿cuántas normas, cuántas ordenanzas son sometidas, verdad, al escrutinio público, a la discusión pública? ¿Cuántos planes de gestión de políticas públicas son sometidas al poder ciudadano? Cuando hablo del poder ciudadano, hablo de todos los ciudadanos que están dentro de una jurisdicción y que tienen el derecho, además, de ser tomados en cuenta a la hora de la planificación. Cuando el municipio X llamó, en este caso escuché por allí que hablaban de Iribarren, pero también hay otros municipios en Venezuela, cuando consultaron a sus ciudadanos sobre la transferencia de alguna competencia, en este caso la basura, un ejemplo, por poner una, ¿cuándo se hizo? Si no se hizo, pues se actuó al margen de la Constitución, al margen de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Por lo tanto, esas actuaciones creo yo que pudieran ser perfectamente revisadas, ¿ok? Pero hay algo importante en todo esto, y es que la autonomía municipal no debe ser vista como una patente de corso, ¿ok? Y los invito a investigar lo que es una patente de corso. No es una carta blanca o franca o luz verde hacia la anarquía y hacia hacer lo que me da la gana según mi libre albedrío como alcalde. No. Y les comento por qué no se puede hacer. Porque cuando nosotros estamos frente al concepto de autonomía,
entonces en el municipio tenemos que observar el artículo 3 de la misma Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que nos dice que la autonomía es la facultad que tiene el municipio para elegir sus autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear, recaudar o invertir sus ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y económico sustentable de las comunidades y los fines del Estado. ¿Ok? Vamos a resumir. ¿Cuáles son entonces los tres elementos existenciales o que indican lo que es la autonomía municipal? Son tres: elegir sus autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear, recaudar e invertir sus ingresos. Esos son los tres elementos que comprende la autonomía municipal. Hacer algo que esté fuera de allí, ya, señores, es ser creativo y romper, digamos, con todo la esencia y espíritu de la misma norma que rige además el sistema tributario en Venezuela. Antes de entrar a la potestad tributaria es importante que entonces nosotros, digamos, reflexionemos al respecto. Y tenemos que reflexionar al respecto, ¿por qué? Porque se está desnaturalizando de alguna u otra manera la esencia de lo que es el sistema tributario, muchas veces por ignorancia, por falta de gerencia, porque creemos que cuando salimos electos como alcaldes estamos ungidos en un reinado local, cuando realmente nos han electo como servidores públicos para cumplir la ley, para cumplir la Constitución, para cumplir las ordenanzas, para respetar el mandato delegado del pueblo o de los ciudadanos de ese municipio en los concejales, que son los que verdaderamente representan y concentran el verdadero poder dentro del municipio. Pero hemos observado situaciones para mí muy tristes. Uno de ellos lo vino a constituir el mal llamado Acuerdo de Armonización Tributaria Nacional, que para mí realmente no fue ningún acuerdo de armonización tributaria nacional, sino simplemente seguir un lineamiento del Ejecutivo Nacional, que además tenía la necesidad de hacerlo para poder ellos armonizar. Ellos sí querían armonizar, pero querían armonizar desde otra forma, porque ya ellos tenían su paquete de normas listos, pero entonces necesitaban que estos señores que estaban acá reforzaran, digamos, su legislación. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a llamar a los alcaldes, vamos entonces a concentrar estos esfuerzos para que ellos me reconozcan el Petro como, digamos, una figura legal sobre la cual se pueden anclar los tributos. Ya no nos interesa la unidad tributaria, que era lo lógico que se utilizara en este país, pero hasta con eso se mantuvo una gran deuda a nivel legislativa y a nivel, digamos, institucional, porque nunca fue actualizada en los niveles y en la escala que realmente tenía que ser actualizada, generando con ello pues consecuencias nefastas en la economía venezolana. Entonces ahora surge la figura del Petro, y el Petro había pues que posicionarlo de alguna u otra manera. ¿Y cuál era la mejor forma de posicionarlo? Bueno, que nuestros alcaldes, y mañana serán los gobernadores, y posteriormente, bueno, seguirá la cadena, reconociéndola, incorporándolo a sus ordenamientos locales, y así fue que se logró pues armonizar con respecto a esto. Más nada. ¿Por qué? Porque aquí se descuidaron muchos aspectos de lo que es una verdadera armonización. Y cuando hablamos de armonización, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando simplemente de la observancia que tienen que tener nuestros legisladores a la hora de hacer las ordenanzas, de hacer normas. ¿Y cómo se armoniza? Bueno, de la manera más sencilla. En primer lugar, sabiendo qué es lo que yo estoy haciendo, para qué fui electo. Un concejal, un diputado, tiene que tener una noción elemental de lo que es un proceso de legislación, de lo que es una iniciativa legislativa, de lo que es digamos, ese proceso de formación de leyes que establece la misma Constitución. Pero también tiene que manejar lo que es el orden kelseniano, ese orden que establece o que estableció Kelsen, Hans Kelsen, que nos da, digamos, el orden jerárquico del normativo y que nos dice que para nosotros poder crear una ordenanza, una ley, tenemos que ver hacia arriba, no hacia abajo. Y cuando vemos hacia arriba, ¿qué nos encontramos como concejales? Las leyes ordinarias, las leyes especiales, las leyes orgánicas, la Constitución, los tratados y convenios internacionales. Entonces, cuando yo voy a hacer una ordenanza, ¿qué quiere decir entonces que yo voy a armonizar? Bueno, eso es sencillo. Eso significa que cuando yo voy a hacer la ordenanza, yo no voy a hacer una ordenanza como me da la gana. O simplemente levantar la mano cuando me mandan el proyecto de ordenanza que fue previamente elaborado por un bufete o por un equipo que ustedes ni siquiera conocen, pero eso hay que aprobarlo. No, eso hay que leerlo. Y hay que ver si eso, digamos, colide con alguna norma de las que yo les he mencionado y que están por encima de esa ordenanza. Hay que ver, señores, qué otras ordenanzas tenemos que a la hora de sancionar o reformar alguna puedan perjudicar a las demás. Y así de esa manera nosotros vamos creando un sistema normativo armónico, un sistema normativo, digamos, que goza no solamente de legalidad, sino también de legitimidad. Pero cuando a mí me llaman y me dicen, no, usted tiene que aprobar esto, ojo, porque si no lo aprueba también hay consecuencias. De eso hablaremos en algún momento. Tiene que aprobar esto, porque a través de esta aprobación es que nosotros vamos a reconocer estos otros elementos. Eso no es armonización. Eso es cumplir simplemente con una agenda que viene con una directriz desde otros niveles. Rompe eso con lo que es la autonomía municipal, rompe con lo que es la esencia de la legislación y rompe, por supuesto, con lo que es esa separación de poderes, pero también el respeto que debe haber por los niveles dentro del poder público. Pero bueno, volviendo ahora al punto, hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es que todo este proceso, digamos, de creación, de formación, no importa pues que haya venido con algunas torceduras como las hemos hablado, nos lleva también a algo importante. Y vamos a hablar ahora un poco de lo positivo para después entrar a la crítica constructiva. Y es que la misma Constitución de 1999 le da, digamos, tanto al municipio como a los estados y al mismo Estado venezolano, o les confiere lo que se llama la potestad tributaria. En el caso nacional podemos encontrar algunos como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, digamos, el impuesto sobre el valor agregado, impuesto sobre hidrocarburos y minas, y bueno, todos estos impuestos nacionales que ya ustedes conocen y otros que se han ido incorporando y que son digamos, de dura crítica y profundo análisis que no me corresponde a mí en este caso. Ya eso lo hablarán con el profesor que viene, que les tocará hablar de lo que son los tributos internos. Digamos que el abanico para los estados se empieza a reducir
y los podemos concentrar en las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, timbres y papel sellado, tributos minerales, digamos, por la explotación de los minerales no metálicos, tales como salinas y ostras, y entre otros. Y por supuesto, cuando nosotros llegamos a el abanico municipal, nos encontramos, señores, con las tasas, diferentes tasas, uso por sus bienes y servicios, tasas administrativas por licencias o autorizaciones, impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios de índole similar, impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial, el impuesto territorial, rural o sobre predios rurales y otros ramos tributarios. Entonces observamos que el abanico de la potestad tributaria es amplísimo en la base de lo que se considera la organización primaria del Estado, que es el municipio. Y eso tiene una lectura muy positiva, muy elemental, además muy importante. ¿Y cuál es la lectura que tiene? Bueno, que ya la Constitución de 1999 empieza a reconocer que el municipio, como ente local, constituye, digamos, el núcleo más importante de la estructura política, social y económica del Estado venezolano. Reconoce además de alguna otra manera que es la caja de resonancia de todos estos factores en Venezuela. Pero hay algo importantísimo en todo esto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que observar acá? Algo muy puntual. Y es que el Estado venezolano le empieza a conferir estas potestades para que hagan gestión, para que descarguen, como dije anteriormente, un poco ese peso que tengo como papá Estado. Sin embargo, ocurren cosas que nosotros vamos a criticar o a puntualizar, pero de un punto de vista constructivo y positivo. Fíjense bien algo. Que es importante. Y con esto vamos a terminar este segundo encuentro. Cuando usted viene y observa todo ese conjunto de potestades tributarias, originarias además, que tiene el municipio venezolano, y usted hace un estudio en su municipio de cuál es el tributo que realmente genera los ingresos o la riqueza, nos encontramos que de todo ese abanico, uno, tal vez dos a medias, porque ya después, de llega adelante, es como un pequeño plus que tienen allí. Eso nos da una lectura muy triste en todos estos años de descentralización, de desconcentración, o mejor dicho, vamos a llamarlo, todos estos años de oportunidades de gestión autónoma del municipio. Y es que no hemos avanzado nada, con excepción de que tenemos alcaldes y los podemos elegir. Pero seguimos bajo los mismos patrones de descansar sobre un mismo impuesto, sobre un mismo tributo, explotar ese mismo tributo, y cuando ese tributo decae un poco, pues entonces nace la voracidad fiscal. Es así como hemos visto la creatividad de algunos alcaldes cuando comienzan a jugar con sus competencias. Cuando yo contrato un ente privado, que no estoy en contra de que los entes privados contraten con cualquiera de los niveles del poder público, pero cuando yo le digo a usted que recoja la basura por mí, es porque yo reconozco que no soy capaz de hacerlo. No tengo la capacidad de hacerlo. Y si yo no soy capaz para hacer algo, entonces, ¿qué hago ahí? Si no tengo la creatividad para que el municipio pueda
ejercer una de las competencias que además le establece la Constitución. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Bueno, pero ok, usted lo hizo y lo hizo en aras de mejorar un servicio. Es plausible, pero hay otras cosas sobre las cuales usted pudo haber, digamos, legislado o tener la iniciativa legislativa o la creatividad como gerente para poder, un ejemplo, poner en valor tributos tan importantes como inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos, apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial, entre otros. Pero no, realmente como que no interesara. Y es aquí, mis estimados, donde viene la reflexión final de este segundo encuentro. Son ustedes, los nuevos gerentes tributarios que se están formando, los que tienen que comenzar a generar planes estratégicos, con pensamientos estratégicos, anticipándose. Hay que leer a Henry Mintzberg, Adam Smith, Peter Drucker, a Yadó. Hay que leer todo ese conjunto de doctrinarios, de filósofos, de lo que es el pensamiento estratégico, de las nuevas economías, de la administración, de la gerencia, porque esa es la nueva visión que necesitamos. Los municipios, sus entes, sus alcaldías, sus consejos municipales, tienen que ser vistas como organizaciones inteligentes que aprendan de sus integrantes, que aprendan de su gente, que aprendan de su contexto, que puedan crecer, que puedan planificar, que puedan pensar en el futuro y que no planifiquen con miopía, sino con una visión bien extensa y muy clara, un 2020. Bueno, mis estimados, vamos a dejar entonces hasta aquí esta segunda entrega para entonces ir hablando un poco de lo que es ese proceso, digamos, que tiene que ver con los procedimientos y cómo de alguna u otra manera se hizo necesario que también se tomaran en cuenta para posibles o futuros, digamos, planes de armonización tributaria, pero como deben ser. Que pasen un feliz y productivo encuentro con sus compañeros al leer y revisar este material y espero pues que sea de algún provecho y que puedan tomar algunas reflexiones al respecto.